Ya está. Ahora sí, vamos a completar lo que falta de la clase. Muy bien, entonces de ahora en adelante ya la clase es súper sencilla porque vamos a tocar temas muy superficiales desde el punto de vista del banco, ¿ya? Entonces, no digo que no sean importantes, ¿ah? Nunca lo piensen así, sino que ya son temas superficiales. Infertilidad, SOP, cáncer de útero, ya son temas pequeños, ¿no? Y bien sencillos. Entonces vamos a conversar rápido. Por ejemplo, en cáncer de útero ya lo habíamos conversado. El cáncer de útero es el segundo cáncer en frecuencia después de la mama en países desarrollados. Porque ellos no tienen cervix, pues, ¿no? Entonces, en países desarrollados es la segunda en frecuencia. O sea, ¿es importante este cáncer? Sí, pero no para nuestro medio. Muy bien. El tipo más frecuente, como lo he marcado acá, que es pregunta de examen, el 80% de cánceres de útero son adenocarcinomas endometrioides. ¿Qué quiere decir eso, Doc? Que son sensibles a estrógeno. ¿Ya? En cambio, un 20% son no endometrioides. ¿Cuáles son esos no endometrioides? El seroso, células claras que ya expliqué, dietilestilbestrol, mixto, mucinoso, escamoso, transicional, indiferenciado. Doctor, a ver, creo que hay déjà vu, seroso, mucinoso, células claras, transicional. ¿Eso no es ovario? Claro, pues, porque es el mismo origen de el epitelio celómico, correcto, que puede haber quedado en el útero. Entonces tiene las mismas células de un ovario, pero eso es lo raro, ¿ya? Lo raro. Muy bien. Su diseminación es local, no se olviden, crece local igual que el cáncer de cervix y luego linfático. Si les preguntan el diagnóstico del cáncer de útero, no hay síntomas al inicio hasta que el tumor es lo suficientemente grande como para sangrar. El signo más importante del cáncer de útero es la hemorragia no asociada al coito, porque si era asociada al coito, era cervix, no asociada al coito. ¿Cuándo dolían los tumores? ¿Cuándo dolían los cánceres ginecológicos? Cuando infiltraban parametrios, ¿no es cierto? Cuando infiltraban parametrios. Y puede dar piometra inclusive. Muy bien. ¿Cómo se abordaba el diagnóstico de una lesión orgánica potencialmente maligna? Ecografía transvaginal y confirmábamos con qué? Con biopsia de endometrio, con biopsia, ¿no? Si es una premeno y si es una posmeno, de frente a biopsia, ¿no es cierto? De frente a biopsia. Puedes hacer dilatación y curetaje o histeroscopía biópsica. ¿Cuál era la elección? Histeroscopía biópsica. Muy bien. ¿Cómo se maneja un cáncer de útero? Bueno, este es un dato que hay que recordar. El cáncer de útero, su estadiaje TNM es posquirúrgico siempre. O sea, la única forma de estadiar a un cáncer de útero es posquirúrgico. Por eso a todos hay que operar. ¿Ya? Lo operan y miren acá, el patólogo te va a responder. ¿Está tomado solo el endometrio? ¿Solo está tomado el endometrio? ¿O menos de la mitad del miometrio? Eso se llama 1 a 1. El 1 a 1 es cuando está tomado el endometrio y menos de la mitad del miometrio. Y el 1 a 2 es porque está tomado más de la mitad del miometrio. Y doctor, ¿por qué me sirve ese dato? Es súper importante porque el 1 a 2 simplemente es inoperable, perdón, irresecable. Todos han sido operables, pues, ¿no? Han tenido que entrar a la sala. Es irresecable. Ese es el dato con el 1 a 2. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esto también lo puedes, cuando lo vean en la clasificación, le ponen 1A o 1B, ¿correcto? 1B también lo vas a ver. 1A, 1B. Pero el objetivo, o sea, la conclusión es que es un tumor confinado al útero. Útero, confinado al útero. ¿Ya? 1A, 1B o 1 a 1, 1 a 2, confinado al útero. Ese es estadio 1. Estadio 1. En cambio, el estadio 2
es porque sale más allá del útero, pero al cérvix. Entonces, el estadio 2 es porque te has ido al cérvix. Cualquier invasión del cérvix lo vuelve estadio 2. ¿Ya? Muy bien. El estadio 3 es porque ya te has ido fuera del útero y del cérvix. O sea, te has ido más allá del útero y el cérvix. Entonces, ¿qué lugares te queda invadir? Te queda invadir los anexos, te queda invadir la vagina o te queda invadir los ganglios, ¿no? La cadena ganglionar. Entonces, como me acuerdo, estadio 3A de anexos, 3B de vagina. Doctor, vagina es con B chica, no importa. 3B de vagina. Y 3C de cadena ganglionar. Competido, no creo que venga así, pero bueno, ahí está. Y el estadio 4, ¿ya? Es cuando vas a otro órgano. 4A, órgano pélvico, 4B, órgano extrapélvico. ¿Ya? Entonces repasamos. El cáncer de útero es el segundo en países desarrollados, porque ahí no tienen cáncer de cervix, solo está por debajo de mama. Tiene prácticamente los mismos factores de riesgo que el cáncer de mama, por lo tanto, está bien relacionado. El más frecuente es el tipo adenocarcinoma endometrioide, que responde a estrógenos, o sea, ¿se acuerdan con qué se relacionaba este cáncer? Con la hiperplasia endometrial, ¿no? Que vimos en la clase 1, factores de riesgo. Es 20% no endometrioide, que tiene tejido parecido al cáncer de ovario, su diseminación es local. ¿Cuál es el signo cardinal? El sangrado. El sangrado y el dolor es avanzado. El diagnóstico es por biopsia, pero el estadiaje es por cirugía. Por cirugía, ¿ya? ¿Por qué les he traído este dibujo? Este dibujo les he traído porque es la forma más fácil de acordarse los factores de riesgo para hiperplasia endometrial y por ende para cáncer de útero. ¿Cuáles serían? La mujer caucásica primero, la etnia también es riesgo, obesa, hipertensa y diabética, tipo 2, nulípara, que recibe terapia de reemplazo hormonal, que tuvo SOP, o que está tomando tamoxifeno. Y el síndrome asociado es Lynch. ¿Ya? Entonces, otra vez, factores de riesgo para cáncer de endometrio e hiperplasia endometrial: caucásica, obesa, hipertensa, diabética, nulípara, terapia de reemplazo hormonal, SOP, uso de tamoxifeno o síndrome de Lynch. Esto ya lo hemos visto en la clase de HU. ¿Ya? Entonces, entra el cirujano después de la biopsia por histeroscopía para hacer el estadiaje postquirúrgico. Sacan el útero, estadio 1A, si está confinado al endometrio o menos de la mitad del miometrio, 1B, si está confinado a más de la mitad del miometrio, lo cual lo hace irresecable. Irresecable. Es estadio 1. Estadio 2, cuando está en el útero y el cervix, ahí está. En este caso, miren, cuando está tomando el cervix, ¿qué crees que va a salir en el Papa Nicolau? Agus ais. ¿Se acuerdan? Las células glandulares atípicas o carcinomas in situ. Ya, pues por eso es peligroso, porque cuando tienes un agus o un ais en cervix, puede estar viniendo de un cáncer de útero avanzado. ¿Ya? Estadio 3 es porque has ido más allá del útero del cervix y solo tienes 3 lugares donde ir: el anexo, la vagina o los ganglios. Por eso te acuerdas: 3A de anexo, 3B de vagina y 3C de cadena ganglionar. Y 4 es fuera a otros órganos, perdón, 4A pélvicos, 4B extrapélvicos. ¿Ya está? Ese es el repaso de cáncer de útero. ¿Sí, doc? No, no asociado. No, el sangrado es no asociado al coito, no se olvide. Porque este sangrado es esporádico. ¿Por qué? Es metrorrágico, porque este endometrio que ves acá
en cualquier momento se esfacela, pues, ¿no? Pierde su contacto y empieza a sangrar, porque está creciendo por estímulos hormonales, pero eso no correlaciona con el flujo que recibe. Entonces las capas más superficiales van necrosándose, solitas. Muy bien. Ahora un par de cánceres chiquitos, solamente para comentar. Cáncer de vulva, por ejemplo. A ver, es súper raro, ahí está. Ocurre en edades avanzadas de la vida, mayor a 70 años. En la anatomopatología son tumores que crecen hacia afuera, miren, exofíticos, verrucosos, duros, ulcerados, ¿ya? Su lesión previa se llama BIN, neoplasia vulvar intraepitelial. BIN, neoplasia intraepitelial vulvar, así como el NIC, este es BIN, ¿ya? 90% son escamosos porque crecen sobre el tejido epitelial. Eso quiere decir que también vas a tener adenocarcinomas glandulares y el segundo es el melanoma. Eso también deben recordar. La gran mayoría son escamosos, ahí está. Pero los no escamosos, el más frecuente es el melanoma, de vulva. Pero ha habido una pregunta de examen. El payet, ¿se acuerdan de ayer de mama? También puede haber un payet extramamario que se ve en la vulva. Células en anillo de sello. Payet extramamario. ¿Ya? Eso también pueden preguntar. Muy bien, ya está claro, el melanoma es segundo en frecuencia. Segundo en frecuencia. Tienes dos tipos de BIN. En estos escamosos tienes el BIN diferenciado y el BIN clásico. ¿Ya? Tienes el BIN diferenciado y el BIN clásico. Luego vamos acá, el carcinoma vasocelular y el adenocarcinoma son más raros, pues, ¿no? Que son también tumores de piel y la vulva tiene piel. Diseminación linfática, ojo, esto es dato. ¿Cómo era la diseminación del cervix, útero, mama? Local. Este es linfático. Por eso todos los cánceres de vulva terminan yendo con linfadenectomías radicales. Es pronóstico, ¿ya? Pronóstico. Si te preguntan cuál es el signo característico del cáncer de vulva, prurito crónico. Prurito vulvar crónico. Eso es lo que manda, ¿ya? Entre el gineconcólogo, si encuentra una tumoración, ya pues es fácil, ¿no? Toma la biopsia y se acabó. Pero ¿qué tal si no ves nada? Entonces entran con el bulboscopio, que es como el colposcopio, un lente de aumento, le pintan con ácido acético y encuentran lesiones acetoblancas, ¿se acuerdan? Y toman biopsia de ahí. Porque la lógica es la misma que en el NIC, alteraciones de la formación epitelial. O acá también vas a escuchar el famoso test de Collins. El test de Collins es con azul de toloidina y lo que busca el test de Collins es ver los coilocitos. ¿Y se acuerdan quién infectaba coilocitos? El VPH, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ese es el test de Collins. Finalmente, el manejo de todos los cánceres de vulva son cirugías ablativas. ¿Ya? Sacan la vulva, sacan los ganglios, es una amputación perineal, ¿ya? Vulvoperineal, ¿ya? Solamente se hace vulvectomías cuando el cáncer es in situ, que es raro encontrarlo tan precoz. La mayoría son cirugías ablativas y siempre con su quimioterapia, ¿ya? Estoy comentando nada más porque no son preguntas de examen, no hay. La única que ha venido es el famoso líquen escleroso vulvar, que es un factor de riesgo para hacer cáncer de vulva y es idiopático. El líquen escleroso vulvar es idiopático y es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de vulva. ¿Ya? Vamos al siguiente, cáncer de vagina. Más raro todavía. Si por lo menos vulva tenía 3 a 5%, este no llega ni a 2% de frecuencia. Súper raro en mujeres ancianas. ¿Ya? Los factores de riesgo básicamente es la exposición al PVH, el más importante. ¿Ya? Anatomopatológicamente son tumores que ocurren en el fondo de saco, ulcerados y exofíticos. Pero acá está el dato. El tumor de vagina más frecuente es el metastásico. Ya sea porque le ha hecho metástasis la vulva
o porque le ha hecho metástasis el cérvix o el útero. Acuérdense, el cáncer más frecuente de vagina es el metastásico. Metastásico. ¿Ya? La vagina tiene una lesión previa que se llama VAIN, ¿se acuerdan? Neoplasia intraepitelial vaginal, VAIN. No confundir con BIN. BIN es neoplasia intraepitelial vulvar. Vulvar. Muy bien. ¿A quién daba adenocarcinoma de células claras? A las niñas que habían tomado o se habían expuesto al dietilestilbestrol. Acá está, miren. Dietilestilbestrol, el dimeprost. ¿Ya? Ha descontinuado ya. Y estas son las famosas células claras. Citoplasma vacío. Muy bien. Pregunta el residentado. En las niñas o recién nacidas, niñas menores de 2 años o neonatas, puedes encontrar este tumor que parece un racimo de uvas, recontra agresivo, de tumor de tejido mesenquimatoso que se llama sarcoma botrioide, ¿no es cierto? Todos conocemos esa pregunta examen. Súper agresivo, súper agresivo. ¿Cómo es un cáncer de vagina clínicamente? Leucorrea sanguinolenta, sangrado, toma la biopsia, cirugía y radioterapia, manejo parecido al cáncer de cervix. No hay mucho más que hablar, en verdad. Tiene clasificación y todo, pero no tiene lógica. Ya está. Ahora sí, terminamos nuestro capítulo de gineco con ya temas prácticamente finales, pues, ¿no? SOP que todos conocemos, lo he dejado para el final porque honestamente todos manejan SOP, súper fácil. Infertilidad y esterilidad que solamente es conocer las causas. Y para responder preguntas de examen, absceso de Bartolino y quistes de Gardner. ¿Ya? Entonces rapidito terminamos para irnos al break y para que puedan dar su examen. El síndrome de ovario poliquístico, recuerden los factores de riesgo. A ver, ¿quiénes tienen factores de riesgo para hacer SOP? ¿Recuerdan? Las pacientes con resistencia a la insulina, obesas o diabetes mellitus tipo 2. ¿Quién más tiene factor de riesgo de hacer SOP? Las que tienen familiares con SOP. ¿Y quién más tiene factor de riesgo? Las mujeres con infertilidad ovulatoria. ¿Ya? Entonces, factores de riesgo para hacer SOP: resistencia a la insulina, obesidad, diabetes, antecedente familiar de SOP y tener infertilidad ovulatoria. ¿Ya está? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cuántas chicas pueden estar afectadas con SOP? Hasta un 10 a 12% van a leer. 10 a 12% afectadas por SOP. O sea, es súper frecuente, súper frecuente. Pero recuerden, 70% de las SOP se asocian a obesidad y sobrepeso y 30% no se asocian a obesidad y sobrepeso. Son chicas flaquitas que tienen SOP. ¿Por qué? Porque ese es el SOP de componente genético marcado. En cambio, el de arriba es un SOP que está inducido o agravado por la estrona de la obesidad. ¿Ya? Ahorita vamos a conversar eso. Expliquemos la fisiopatología. Todo se explica por la fisiopatología del SOP. Es súper fácil SOP si tenemos claro la fisiopatología. Entonces, la mejor forma de recordar la fisiopatología del SOP, yo les digo, es que se acuerden que en el SOP es un ovario que se confundió y quiere ser testículo. Es como me acuerdo. Es un sistema genital hormonal femenino que algo se confundió y está buscando como loco volverse masculino. Desde arriba hasta abajo hay una confusión. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. Entonces, factores de riesgo habíamos quedado, factores familiares genéticos, la obesidad que aumenta la estrona, sedentarismo también está asociado e infertilidad, ¿no es cierto? Entonces miren lo que ocurre. Primer dato, genéticamente, estas pacientes tienen un problema con su pulsación de GNRH. Tienen una hiperpulsación de la GNRH que tú te vas a dar cuenta cuando le hagas un test de Luforán. Le haces el test de Luforán y te va a salir que al darle GNRH en pulsos, se dispara la LH a diferencia del FSH y cambian la relación a mayor a 2.
O sea, estas chicas tienen una hiperpulsatilidad de GNRH y una hipersensibilidad de la LH a su propia GNRH. O sea, en cristiano, su LH se produce mucho más de lo que fisiológicamente debería formarse, porque tiene unos pulsos de GNRH alterados. Ahí va la primera confusión. Su hipófisis quiere producir más LH que FSH. Se está confundiendo, pues, ¿no es cierto? Quiere pasar a perfil masculino, porque la LH, no se olviden, es un potente estimulante de las células de Leydig, pues, de Leydig, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el primer evento. Luego, cuando esa LH baja al ovario, ¿qué va a hacer con la teca? Aumenta la teca y todas sus enzimas para producir andrógenos. O sea, ocurre una hipertecosis. Y esa hipertecosis genera aumento de andrógenos. Entonces, va el primer error que ocurre en SOP. Una hiperandrogenemia por aumento de LH. Muy bien. Ahora vamos por el otro lado. Esto ocurre en los SOPs genéticos, solamente GNRH. Pero ¿qué ocurre si una paciente tiene resistencia a la insulina? ¿Se acuerdan? Cuando tiene resistencia a la insulina, eso es por la obesidad, ¿no es cierto? Paciente obesa hace resistencia a la insulina y eso genera, esta resistencia a la insulina, por si acaso, es una resistencia post-receptor. ¿Ya? Post-receptor. Entonces, si tiene resistencia a la insulina post-receptor, mira, ¿y por qué tenía resistencia a la insulina? Porque tenía obesidad. O sea, estamos acá hablando de ese 70% de chicas obesas que tienen SOP. Entonces, hacen resistencia a la insulina. El páncreas, ¿cómo responde a la resistencia a la insulina? ¿Qué produce? Más insulina, hiperinsulinemia. ¿Y qué ocurre con la insulina? La insulina disminuye la globulina transportadora de esteroides. ¿Ya? Steroid binding globulin. ¿Está? La SBGH, ¿ya? O HG, ¿no? La hormona, o perdón, la globulina ligadora, la globulina ligadora de hormonas esteroideas, ¿ya? Vamos a ponerlo, acá lo voy a poner en castellano para que sea más fácil. Globulina ligadora de hormonas esteroideas, ¿ya? Ese es el nombre en castellano. La globulina que liga hormonas esteroideas disminuye por la hiperinsulinemia. Cuando hay mucha insulina, baja esta globulina, entonces aumenta la testosterona libre y tienes otro estado de hiperandrogenismo. ¿Ven? Entonces, las chicas con obesidad hacen resistencia a la insulina, hacen hiperinsulinismo y el hiperinsulinismo genera aumento de testosterona libre. ¿Por qué? Por caída de la globulina ligadora de hormonas esteroideas. ¿Ya está? Así que ahí tienes explicado la hiperandrogenemia. Ese es el gran problema en el SOP. Un sistema que tiende a masculino en una chica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando estos andrógenos son demasiado elevados, te da el segundo criterio de Rotterdam. ¿Se acuerdan cuál era? El hiperandrogenismo. Vengan acá. Signos clínicos y o laboratoriales de hiperandrogenismo. Eso es el segundo criterio de Rotterdam. De Rotterdam. ¿Cuáles son estos signos laboratoriales? Ahí está. Testosterona libre es lo más importante, más del 2%. ¿Ya? Testosterona total elevada también y dihidroepiandrosterona elevada. Esto también quiero recordarles para que en endocrino les sirva. ¿Cuándo doso dihidroepiandrosterona? ¿Para qué glándula me sirve la DEA? Para suprarrenal. ¿Ya? Yo doso DEA para ver si hay un aumento de producción suprarrenal. ¿Y cuándo doso testosterona total? Para ver tumor secretor de andrógeno. Un cáncer de ovario que haga andrógenos, por ejemplo. Ahí yo mío testosterona total. ¿Por qué, doctor? Porque una chica con SOP tiene la DEA, correcto, elevada, pero no va a ser mi diferencial. La testosterona total puede estar elevada, como no,
tampoco me sirve. Lo que me sirve en el SOP es que la testosterona libre sí está elevada, ¿ya? Entonces, cuando pasa de 2% de testosterona libre, la clínica externa aparece de hiperandrogenismo. Ese es el dato. O sea, de los tres, el único que me orienta bien a SOP es la testosterona libre. Y ya les expliqué por qué, ¿no? Por la globulina ligadora de hormona esteroidea. ¿Ya? Esa es la clave. Por eso es el mejor marcador laboratorial de hiperandrogenismo en el SOP. En el SOP. En un tumor de ovario medirás testosterona. En un tumor adrenal o en una sospecha de hiperplasia suprarrenal, DEA. DEA. Para hiperplasia suprarrenal congénita. Bueno, pero Doc, el criterio de Rotterdam 2 aparece después. El hirsutismo no es lo primero que tiene una chica con SOP. ¿Qué es lo primero que tiene una chica con SOP? Oligomenorrea o estados de anovulación crónica. Eso es lo primerito que tiene una chica con SOP. Oligomenorreas o anovulaciones crónicas. Entonces, ¿por qué me explica primero el andrógeno? Es que es lo primero que pasa. Ahora, que no sea clínicamente evidenciable, eso es otra cosa. Entonces, cuando todavía los andrógenos no están tan elevados como para salir en el laboratorio o para verse en la clínica, pero están lo suficientemente elevados como para interferir con tu eje. Recuerda, lo que más afecta el eje de una mujer normal son los andrógenos. Entonces los andrógenos, miren, plop, detienen el crecimiento folicular. O sea, elevaciones de andrógeno, plop, detienen el crecimiento folicular. Y esto, ¿qué genera? Anovulación. Anovulación. ¿Ya? Y esta anovulación va a complicar con oligomenorrea, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la oligomenorrea era un patrón de hemorragia uterina anormal. Y si no tengo ovulación, no voy a tener progesterona, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando no tienes progesterona? ¿Qué pasa con el endometrio? Hiperplasia endometrial, ¿sí o no? Y eso también da sangrado. ¿Y qué pasa si no ovula? No es fértil, pues. Subfertilidad e infertilidad. Entonces, los primeros efectos de los estados de hiperandrogenismo son alteraciones en el ciclo folicular que generan anovulación crónica. ¿Cuántos meses tiene que ser para que sea crónica? 6 meses. Ahí está. ¿Ya? Eso genera oligomenorrea, que es un patrón de hemorragia uterina normal. La poca progesterona causa hiperplasia endometrial, que esto también es un patrón de hemorragia uterina normal. Y subfertilidad. ¿Está claro? Claro, ¿no? Eso es lo que ocurre. Con el tiempo, tanto crece la teca que empieza a haber daños orgánicos. Los daños orgánicos son evidenciados a través del ovario poliquístico. ¿Qué encontramos acá? Hipertecosis, hipertecosis, un engrosamiento de la túnica albugínea, y eso se está pareciendo a testículo, pues, ¿no? Al testículo. Y aparecen múltiples quistes, truncos, quistes que no pudieron avanzar hacia un folículo grafiano. Esto se va a ver en la ecografía como el tercer criterio de Rotterdam. Ovarios poliquísticos. Acá está. ¿Cuántos quistes tienen que haber? Más de 12, ¿no es cierto? Quistes. ¿De qué tamaño? De 2 a 9 mililitros. O milímetros, perdón, estoy hablando. Milímetros. O un ovario de más de 10 mililitros de volumen, ¿no? Basta que esto esté en un ovario. Esos son los criterios de SOP, perdón, de Rotterdam para ovario poliquístico. Entonces, más de 12 quistes, de 2 a 9 milímetros, más de 10 mililitros de volumen ovárico, eso es suficiente que esté en un ovario, eso es criterio de ovario poliquístico. Aunque el gold estándar, si te preguntan, es la anatomopatología, por si acaso. El gold estándar del SOP es la anatomopatología. Pero como nadie se va a poner a hacer oforectomías para diagnosticar, Rotterdam es el gold estándar de diagnóstico en la práctica clínica. En la práctica clínica. ¿Ya? Muy bien.
Basta cumplir 2 de 3, ¿no es cierto? Primero es la oligomenorrea y anovulación, luego viene el hiperandrogenismo y al final el ovario poliquístico. ¿Te he explicado? Ya. Ahora miren cómo todo esto se agrava. Miren cómo se hace un círculo vicioso. Este aumento de LH por encima de FSH, ¿qué va a ocurrir? Vas a tener poca FSH y eso también va a evitar que desarrollen los folículos. Y a la vez, la estrona que produce la grasa le va a hacer un feedback negativo a la FSH y eso va a hacer que baje todavía más la FSH y eso empeora el desarrollo folicular. ¿Ven? Entonces, esas cosas son las que al final terminan haciendo un circuito vicioso y la paciente termina como primer signo el problema folicular. El primer signo es la detención del crecimiento folicular. Eso es lo primero que ocurre. Y luego, la cantidad de andrógenos se manifiesta clínicamente, 2, y finalmente se llega al daño orgánico quístico, 3. ¿Ya está? Fácil, ¿no es cierto? ¿Cuál es el diferencial del SOP? Acá está. Siempre hay que excluir hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Para eso tienen que dosar cortisol en orina, tienen que dosar 17-hidroxiprogesterona en orina, tienes que descartar tumores que produzcan andrógenos. Ya les dije, con testosterona total te puedes dar cuenta si hay un tumor que produce andrógenos. Y tienes que descartar enfermedad de Cushing. Pues, ¿no? Enfermedad de Cushing hay que descartar porque también aumenta los andrógenos. Bueno, ya está. Entonces esos son los diferenciales. Vamos al tratamiento. ¿De qué crees que se queja una chica con SOP? De la anovulación, ¿no es cierto? Va a decir, doctor, sangro mucho, o me retraso mucho, o cuando me viene un montón, o se va a quejar, doctor, no puedo tener hijitos. Nada más, ¿no es cierto? Con el tiempo se va a quejar del hiperandrogenismo. Entonces, el manejo del SOP va orientado a si quiere o no tener deseos genésicos. Si no desea gestar, entonces no me preocupa el tema de la fertilidad, le voy a dar un tratamiento para el sangrado y el hiperandrogenismo. ¿Qué le vamos a dar? Primero, perder peso, ¿no? Habíamos quedado que perdiendo peso aliviabas un montón el hiperandrogenismo si dejaba de haber resistencia a la insulina. Luego, anticonceptivos orales combinados para que deje de sangrar mucho, para regular su ciclo y de paso le vas a dar un gestágeno que bloquee los andrógenos. ¿Se acuerdan qué gestágenos bloqueaban? La ciproterona, por ejemplo, la ciproterona, la drospirenona. La ciproterona, drospirenona son gestágenos que bloquean los andrógenos, ¿ya? Si tiene trombosis venosa profunda, correcto, el ACO va a ser su principal complicación, ¿ya? Cuando una paciente que recibe ACOS en SOP hace trombosis venosa profunda, correcto, su principal complicación es o bien por la obesidad o bien por la edad. Entonces, como las obesas y las mayores de 40 no pueden recibir ACO porque van a hacer trombosis, pero igual están sangrando, entonces el manejo es con progesterona. ¿Se acuerdan qué progesterona se daba para ese sangrado? Medroxi, pero vía oral. No como método anticonceptivo, sino para atrofiar el endometrio. Eso les expliqué en HUA. Y si con medroxi no te mejora, ya te pones bravo y le das espironolactona para bloquear los receptores de andrógenos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta dónde va el objetivo de todo el tratamiento del SOP acá? A bloquear hormonalmente los receptores de andrógenos y a atrofiar el endometrio para que no sangre. Esa es la indicación. Y doctor, si desea gestar, bueno, ahí se complica todo porque tengo que hacer funcionar ese ovario otra vez, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, perder peso para bajar los andrógenos y el principal inductor de ovulación es el clomifeno, cuando no son obesas. Puedes intentar clomifeno hasta por 6 meses. No te mejora, le añades bromocriptina. Bromocriptina. No te mejora, le añades pulsos de GnRH. No te mejora, FSH-LH.
Ese es el orden para inducir ovulación, ¿ya? Clomifeno primero, un repasito de clomifeno, ¿se acuerdan qué era el clomifeno? Un inhibidor o un modulador, es la palabra, selectivo de receptor de estrógeno. Entonces actúa a nivel central, evita que la GNRH sea inhibida por el propio estrógeno y la libera. Hace que la GNRH esté más libre para pulsar. ¿Ya? Es como que liberas a tu GNRH de tus propios estrógenos para que pulse más. No te funciona, le das bromocriptina para bajar el riesgo de hacer una hiperprolactinemia, ¿no? Porque la hiperprolactinemia te daba anovulación. Preguntita, en el SOP, ¿cómo está la prolactina? ¿Alta o baja? Alta, está alta. Aparentemente es por la estrona. ¿Ya? Los estrógenos aumentan la prolactina. Está alta. ¿Ya? ¿Y cómo está la inhibina? ¿Alta o baja? Alta también. En la falla ovárica precoz y en la menopausia está baja, pero en el SOP está alta. O sea, el ovario, la granulosa, te manda inhibina para que no produzcas FSH. O sea, el ovario quiere ser testículo. Acuérdense la mnemotecnia. O sea, si tú lo tienes eso clavado en el cerebro, vas a cuadrar toda la fisiopatología. Entonces, la inhibina es una hormona del ovario pidiendo no formar FSH. Por eso está aumentada. ¿Ya? Y bueno, finalmente la GNRH y FSH que les pongo ahí es para inducir ovulación en casos ya extremos, pues, ¿no? Que tú tengas que reemplazar el eje hormonal. Esto solo funciona en las no obesas. ¿Por qué, Doc? Es que si es obesa, no voy a poder competir con esta estrona. No voy a poder competir. ¿Y esta estrona qué va a pasar? Va a inhibir a la FSH. No puedo competir. ¿Ya? Entonces, cuando son obesas, porque la obesidad es una enfermedad, no es que deja de comer y ya está, no. Entonces, hay pacientes que a pesar de la dieta, ejercicio y todo, no pueden bajar de peso. Entonces, si no pueden curar la obesidad, la alternativa es el letrozol. Es un inhibidor de la aromatasa. Entonces, yo inhibo la aromatasa, entonces ya no produces estrona, pues ya puedo liberar la FSH. ¿Ya? El letrozol es un inhibidor de aromatasa que ayuda a regular ese exceso de estrona y puede el eje reactivarse. ¿Ya? ¿Sí? No, la indicación del letrozol es más leve, el anastrozol es más potente y ese se usa para cáncer inclusive. O sea, el letrozol es mucho menos potente para regular solamente hormonalmente, ¿ya? El anastrozol no. Otra indicación hasta esa pregunta es porque el letrozol tiene más actividad periférica en la aromatasa periférica que en la aromatasa ovárica. ¿Ya? Sí, doc. No. Es que la pulsación de GNRH es a pulsos fisiológicos. O sea, lo que tiene la paciente es una hiperpulsación. Entonces, lo que se hace dando GNRH es darle pulsos en los que tú puedas encontrar respuesta fisiológica del HFSH. Es la única forma de inducir ovulación. Pero está bien la pregunta. O sea, me dice, si de por sí ya tiene hiperpulsación, entonces, si yo le doy GNRH, en el test de Luforan va a salir alto. Sí, pero si tú quieres inducir la ovulación, la única opción que hay fisiológica es con la propia GNRH encontrar un pulso en el que pueda haber una ovulación. Si no, no hay otra opción. Está bien. Muy bien. Entonces, con eso ya está terminado. No se olviden que esto es pregunta de examen, repetida. El clomifeno es el principal inductor de ovulación, porque lo que hacemos es inhibir el feedback negativo y liberamos a la GNRH para que pueda hacer su trabajo. ¿Ya? Ojo, esto no es garantía de ovulación, justo por lo que me está preguntando. De por sí hay una hipersensibilidad de LH y puede que no se consiga con eso. Entonces se van añadiendo fármacos, bromocriptina, para evitar la hiperpractinemia. Si aún así no lo consigo, yo intento pulsando con mi GNRH a mi ritmo fisiológico, ver que funcione esa hipófisis. Si aún así no lo consigo, yo reemplazo a la hipófisis y hago yo de hipófisis y le doy FSH y LH. Y aún así, si no consigues, la última opción, ¿cuál creen que es? Cirugía. Hacen unos drillings ováricos acá, como que perforan el ovario para, o sea, eso se usaba antes, ¿no? Ahora ya no. Pero esta es la última opción para intentar que por ahí pueda haber ovulación, porque la teoría era que como está tan duro este ovario, nunca pueden salir los folículos. Esa es la teoría. Por eso hacen un drilling ovárico, ¿no? Pero bueno, eso ya no se utiliza. Ya está.
Y ahora sí terminemos, hablemos de infertilidad y esterilidad. Váyanse a infertilidad, esterilidad. ¿Ya, chicos? A ver, ¿quiénes son estériles? Acá está. Estériles son las parejas que no pueden formar un cigoto. Un cigoto. O sea, no hay la capacidad de juntar el esperma con el ovocito, por cualquier causa. Eso es estéril. Sus causas pueden ser masculinas, 40% de las causas, femeninas, 40% de las causas, y de ambos, 20%. ¿Ya? Muy bien. Como estamos en gineco, vamos a ver las causas femeninas, 40%. ¿Qué causa masculina preguntaron antes que me olvide? La oligospermia. La oligospermia es la causa masculina más frecuente. Bueno, eso es para uro, ¿no? Vamos a gineco. Entonces, si me preguntan en gineco cuáles son las causas femeninas, la más frecuente de lejos es la tubárica, ¿no? Obstrucción tubárica bilateral. Muy bien. Esta trompa, para ver que sea permeable las dos trompas, tengo que pasarle una sustancia de contraste a través de la histerosalpingografía, ¿no? Pongo la sustancia de contraste, pasa a la vagina, cervix, útero y se va a las trompas. Para decir que está normal, tiene que perderse el líquido en la cavidad peritoneal. Histerosalpingografía es la única prueba para ver permeabilidad tubárica fisiológica, porque la cromotubación que hacen por la laparoscopía es de retro. La que es fisiológica es la histerosalpingo. Por eso es el gol estándar para ver obstrucción tubárica. ¿Ya? Si está obstruido ambas trompas, que ocurre en el 40% de casos de esterilidad, la única opción terapéutica es la fertilización in vitro. No hay otra opción. Sacan el ovocito, sacan el esperma, los fecundan en una placa y lo implantan. No hay otra opción. Fertilización in vitro. Y si te preguntan cuál es la causa más frecuente de obstrucción tubárica bilateral, EPI, si la paciente no tiene acceso a la salud, bajo estrato socioeconómico, y endometriosis, si tiene alto estrato socioeconómico y acceso a la salud, porque se supone que si tuvo una EPI la trataron bien. En cambio, si hace falla tubárica es porque tiene otra patología y la más frecuente es la endometriosis. ¿Ya? Muy bien. Si me preguntan causas ováricas, que también son frecuentes, un cuarto de casos, a la cabeza está el SOP, síndrome de ovario poliquístico. En segundo lugar está la endometriosis, otra vez. Y luego tienes la falla ovárica precoz. Como te das cuenta, la endometriosis está presente en los dos componentes. Así que si alguna vez te preguntan, hoy por hoy, ¿cuál es la causa más frecuente de esterilidad femenina? Endometriosis. Porque es ovárica y tubárica en el primer mundo. Ya no es epicrónica, es simplemente endometriosis. ¿Ya? Causas uterinas de esterilidad son raras. Tendrían que ser malformaciones francas del útero que no dejen pasar al esperma. Así que eso es raro. Causas cervicales sí existen, ¿no? Por ejemplo, los espermas tienen que capacitarse en el cervix, ¿no? ¿Qué pasa si los espermas todos se mueren en el cervix por una reacción autoinmune? ¿Qué pasa si los espermas no pueden capacitarse en el cervix? ¿Qué pasa si el moco del cervix no deja pasar espermas? Entonces, todo eso, ¿quién evalúa? ¿Quién evalúa el factor cervical? Sims-Hanner. El test de Sims-Hanner, pregunta de examen, es una evaluación postcoital. Le piden a la pareja que tenga coito y 2 a 4 horas después del coito empiezan a evaluar la viabilidad de los espermas en el cervix. Ahí te das cuenta si tienen buena técnica de coito, te das cuenta si hay buen volumen de esperma, te das cuenta si el esperma sigue vivo y te das cuenta si el esperma está capacitado. Esa es la ventaja del test de Sims-Hanner. ¿Ya? La gran mayoría de pacientes con infertilidad mixta, o sea, hombre-mujer, se diagnostican acá en el test de Sims-Hanner. Simplemente los dos están sanos, incluso tienen hijos en otros compromisos, pero simplemente sus gametos no se pueden ver, pues. No se ven. ¿Por qué? Porque no pasan del cervix. ¿Ya?
Entonces es importante y eso hasta cierto punto es selección natural, porque ustedes saben que si el material genético masculino no es apropiado para la tolerancia femenina, ¿qué ocurre en la gestación? Preeclampsia, ¿no? Y se muere la mujer. Entonces por eso es importante que se exponga pues el material genético a la futura implantación. Eso es lo que hace la naturaleza. Y si el cervix ahí le dice no, hasta acá nomás, ya pues caballero, ¿no? Caballero. Muy bien. Vulvovaginales son raras, malformaciones anatómicas casi siempre, psíquicas, causas de anovulación psíquica, ¿no? También inmunológicas, anticuerpos que destruyen el ovario, anticuerpos que destruyen los espermatozoides, inmunológica, enfermedades generales, cualquiera, y 10% son idiopáticas. O sea, simplemente nos gastamos miles de dólares en este estudio y al final le dices, bueno, ustedes son infértiles o estériles porque sí, pues, porque sí. Así es, idiopático, ¿ya? Por eso es que los seguros no cubren infertilidad, la mayoría de seguros, ¿ya? Uno, porque es costoso y dos, porque es todavía bien difícil encontrar las causas en todos los casos, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la pareja no es estéril? O sea, sí tienen espermas, sí tienen ovocitos y sí pueden formar cigoto, porque sale embarazada, pues. Pero nunca nace un hijo vivo. Hijo vivo es el fruto, ¿no? El fruto de la gestación. Entonces eso se llama infértil, porque no puede dar el fruto final, que es el hijo vivo en casa. Porque de nada sirve la gestación, la implantación sin el hijo vivo. Entonces se llamaba infértil a la pareja que no culminaba su gestación satisfactoriamente. Y dentro de eso, obligado, ¿cuál creen que era el criterio de infertilidad? Abortos a repetición. Abortos, abortos, abortos. Y dentro de eso, correcto, en los abortos, concluías que la pareja no era estéril, pero es infértil porque no puede progresar. Entonces, como eso genera una confusión, porque al final la pareja lo que dice es, no puedo tener hijos, no me puedo embarazar. Algunas salen embarazadas y los pierden, otros nunca salen embarazados. Entonces, como todo eso es un problema, en inglés, correcto, infértil es lo que nosotros acá en castellano traducimos como estéril, la incapacidad de formar cigoto. Y el término infértil en castellano, que es no culminar la gestación, en inglés usan la literatura subfértil, porque lo pierde. Entonces, infértil, subfértil. Y nosotros estéril, infértil. Y eso genera confusión. Por eso digo, si gustan, revisen. Hay literatura que habla sobre esta confusión, ¿ya? Entonces, para fines prácticos, la OMS y las guías y todo dicen que es infértil la pareja que no concibe después de un año de coito, si es que es joven, o después de 6 meses de coito, si es mayor a 35. Esa es la definición de infértil. No concibe. O sea, estaríamos hablando de estéril, sí. Pero recién cuando tú demuestres que los cigotos no se pueden unir, entonces ahí sí has hecho el diagnóstico específico de estéril. Pero si tú ves que se forma cigoto, sale embarazada y lo pierde, estarías en la definición de infértil. Como esa diferencia no hace mella al diagnóstico, no va a cambiar el tratamiento ni nada, porque al final es una pareja que quiere tener hijos y no puede, entonces para fines prácticos, infértil es el término que pregunta. Es el término de las guías, es el término que vas a ver en todo lado. La diferencia que hacen los libros españoles o en español de infértil estéril no nos ayuda, no nos ayuda, porque todo es literatura anglosajona, ¿ya? Entonces consideren por favor infértil a la pareja que no concibe, ese es el término, después de 12 meses de coito en menores de 35 años, ¿ya? Y por ende no puede tener un hijo, un hijo. Entonces como que infértil va a englobar a los dos y solamente queda estéril como un subdiagnóstico de problema de gametos. Recuerden que no culminar la gestación satisfactoriamente, en un 50% de casos no se sabe por qué. O sea, una mujer que aborta recurrentemente, la mitad de veces puedo llegar a nunca encontrar la causa. Entonces, cuando les hacen las preguntas de estudio de infertilidad, en verdad, ¿qué es lo que les están preguntando? Estudio de esterilidad, porque es donde sí puedo encontrar la causa. En cambio, en infertilidad, no, ¿ya?
Miren, ¿cuál es la causa más frecuente de infertilidad, de no poder culminar la gestación? O sea, abortos a repetición. Defectos congénitos, trisomías, trisomías, ¿ya? Tiene la 16, la 13, la 18 y la 21, en ese orden, ¿no es cierto? 16, 13, 18, 21. ¿Hay alguna forma de diagnosticar la trisomía? No. Si tú me dices que le vas a hacer cariotipo a la pareja, está mal. Porque para que una pareja con su cariotipo fallado te dé una trisomía es porque tiene que haber una translocación robertsoniana no balanceada y eso es raro. ¿Quién tiene la trisomía? El cigoto. Él es el que falla haciendo su mitosis. Entonces las trisomías se forman en el desarrollo del cigoto, blastocisto y todo. Así que ahí no puedes diagnosticar, simplemente se aborta. Y la mayoría de trisomías 16, 13, 18 se abortan antes de las 12 semanas, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera se da cuenta la chica, lo pierde, es un retraso menstrual y en verdad está abortando, ¿correcto? Porque solamente las trisomías, o perdón, los abortos que son más tardíos, más de 12 semanas, ahí recién van pues anatomía patológica, ¿no? Por ejemplo, Turner es causa frecuente de aborto, pero tardío, y por eso va a patología. Entonces, eso hace que sea difícil diagnosticar esto, porque ni siquiera las chicas saben por qué lo están perdiendo, ¿ya? Muy bien. Luego tienes factores uterinos, por ejemplo, los miomas. Un mioma submucoso te va a causar infertilidad, no importa el tamaño que sea. Entonces ya les dije por qué, ¿no? Está bajando el blastocisto, se encuentra con el mioma y pierde las uniones celulares y se aborta. Tienes que sacar el mioma, ¿correcto? Cualquier alteración de la cavidad endometrial también te da infertilidad. Factores cervicales, la famosa incompetencia cervical que han visto en obstetricia, ¿no? La incompetencia cervical. Factor endometrial, ¿qué es esto? Un endometrio de mala calidad, un endometrio que no puede implantar. Se ha visto asociado a micoplasma. O sea, infecciones crónicas dan endometrios difíciles de progresar en gestación. ¿Ya? Factor autoinmune. ¿Pueden gestar bien las chicas con lupus? ¿Con SAF? No. Factor autoinmune. Factor endocrino. ¿Cómo le va en la gestación a las diabéticas? Mal. Factor masculino. ¿Qué pasa en la mola? Problema masculino, pues, ¿no es cierto? La mole es un problema masculino, es causa de aborto. Factores psicológicos, ¿no? ¿Cuántas veces no ven película, un estrés, un trauma? Lo aborta, ¿no es cierto? Claro, se puede, porque todo depende de la armonía de las hormonas. Entonces, cualquier trauma psicológico, estrés, lo que fuera, puede generar aborto. Y enfermedades sistémicas también generan aborto. Entonces, por todo esto, es casi imposible encontrar la causa de las pérdidas. Miren, 50% no se sabe. Por eso es que les digo nuevamente, los seguros no cubren estudios de infertilidad. ¿Ya? Entonces las preguntas irán orientadas a esterilidad. Porfa. El cariotipo, cuando se pide cariotipo, es porque está sospechando que la pareja tiene un problema cromosómico, ¿ya? Y eso es un examen secundario, no es primario, ¿ya? No se pide de primera línea. En menores de 12 meses de relaciones sin salir embarazada, solo se da consejería, ¿no es cierto? Solo hay que aconsejar buenas técnicas de relaciones, les enseñan el método de Billings para que puedan tener relaciones en el periodo más ideal y ya está. Muy bien, entonces con eso hemos respondido a las pocas preguntas de infertilidad que hay. Terminamos con estos dos y ya con eso acaba la clase, ¿no? A ver, abscesos de Bartolino, ¿se acuerdan? La glándula de Bartolino, váyanse, creo que es la última diapo. La glándula de Bartolino, ¿dónde está ubicada? En la parte posterior inferior del vestíbulo. Ahí está, del vestíbulo. ¿Ya? Entonces, cuando esta glándula, ojo, esta glándula le aporta más del 60% en la lubricación en la mujer, ¿ah? Es clave esta glándula para las relaciones sexuales. Entonces, estas dos glándulas tienen que ser preservadas en la medida de lo posible, si no se genera dispareunia. Entonces, estas glándulas de Bartolino se pueden constantemente inflamar, se hacen quistes, pero si se infectan, hacen abscesos. Muy grandes, muy dolorosos. ¿Ya? ¿Cuáles son los gérmenes? Ahí está. Escherichia coli a la cabeza. Contaminación. Estafilococo y estreptococo, porque está en tejido
cercano a la piel. Y abajo, gonococo y clamidia, porque también se asocia a ITS. Pero es lo menos frecuente. Hay una pregunta de NAM. Lo más frecuente es Escherichia coli, por contaminación. Lo más raro es ITS. ¿Ya? Esos son abscesos de Bartolino por sobreinfección. Pero los quistes pueden ser por causas mucho más generales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando una paciente tiene un absceso o un quiste, al final el manejo va a tener que llegar a ser quirúrgico, ¿ya? En el quiste hay que drenarlo, en el absceso hay que drenarlo y darle antibiótico, pero como recidiva, entonces el manejo final y pregunta de examen es la marsupialización de la glándula. ¿Ya? Una técnica quirúrgica en la que se sella, por así decirlo, la glándula para que deje de crecer, ¿ya? O sea, hacer quistes y abscesos. Muy bien, entonces, ¿qué dice el UpToDate? Dice, el primer episodio de una masa en la glándula de Bartolino, ¿sí? Entonces, si es pequeña, de 1 a 3 centímetros, pero tiene signos de infección, flogosis, hay que hacer una incisión y drenaje, ¿correcto? Incisión y drenaje. Y si solamente es un quiste que no tiene signos de flogosis, baños de asiento y se acabó. Si es que es el primer episodio y es pequeño, ¿ya? Si es que es bien grande, 4 o más, entonces no importa que no le veas signos flogóticos, no importa, porque es ya muy grande, le haces incisión y drenaje, se llama el catéter Worth, el que utilizan para esta técnica, ¿ya? Si ya le ves sobre eso infección, siempre pidan cultivo, siempre con cultivo y le dan antibiótico orientado al antibiograma. Porque miren, de todo este espectro de antibióticos, chicos, ustedes no se van a mandar un manejo empírico, ¿no? Tienes desde E. coli hasta clamidia, así que sería absurdo. Tienen que esperar el cultivo y le dan. Y si solo es un quiste sin signos de infección, no das antibiótico, pero igual tienes que hacer incisión y drenaje con el catéter Worth. O sea, 4 centímetros es el punto de corte para preocuparte de la persistencia del quiste. Menos de 3 se puede reabsorber solo. ¿Ya? Ese es un plus que les pongo por si acá. Las preguntas de examen simplemente fueron: ¿qué hago con un absceso de Bartolino? Antibiótico y drenaje. ¿No? ¿Qué son los quistes de Garner? Bueno, recuerden acá. Estos son los conductos de Müller y estos son los conductos de Wolf, ¿no es cierto? La mujer desarrollaba Müller. Pero ¿qué pasaba con los conductos de Wolf en la mujer? En ausencia de testosterona no se desarrollan, ¿no es cierto? Se atrofian. Pero hay unos remanentes. Entonces, residuos de los conductos de Wolf son los famosos quistes de Garner. Y como puedes ver acá, Wolf discurre paralelo a Müller. Entonces, ¿dónde le va a dejar sus quistes? En la pared lateral, porque discurre lateral al Müller. No hay que memorizar. Pared lateral de la vagina, quistes de Garner. Cuando toman la biopsia del quiste, miren qué epitelio es. Una capa simple cúbica. Capa simple cúbica. Ah, eso quiere decir que este es un epitelio que vino desde Wolf, o sea, es embrionario. Porque ¿cómo es el tejido de la vagina? Plano, poliestratificado, no queratinizado. Entonces es un quiste que viene desde atrás, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si le encuentras un quiste acá a la paciente? ¿Ya? Hay quistes, los quistes más frecuentes de la vagina se forman en la pared posterior, ¿ya? Son por efectos sobre todo mecánicos de las relaciones sexuales. Entonces, estos quistes que se forman en la pared posterior, cuando tomen la biopsia, van a tener un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. Son quistes de vagina adulta que se han hecho, ¿correcto? Quistes de vagina adulta. Esa es la diferencia con Garner, ¿ya? Muy bien, tienen que operarse. Los de Garner tienen que operarse porque se pueden sobreinfectar. Ya está, entonces pared lateral, Garner. Pared posterior, plano poliestratificado no queratinizado. En la pared anterior no son frecuentes los quistes, no son frecuentes.